Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al eterno Dios, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones sigue
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día.
El mejor día, dioses, disfrutando su herencia. Un saludo a la preciosa amada en las naciones que junto con nosotros vemos el revestimiento, ¿qué dice la alabanza? Nos dio una doctrina que reviste nuestro cuerpo, ¿qué? Día a día. ¿Sí? No se podía revestir su cuerpo si usted no era transformado. ¿Por qué? Porque entonces iba a parecer como que lo mismo que estábamos anteriormente era lo que nos iba a revestir, ¿no? Dios dejó una doctrina que reviste nuestro cuerpo. Ahora sí, porque como ya no hay carne, entonces reviste nuestro cuerpo día a día. Hoy me dio mucho gusto. Le dije a Francis, ¿qué bulla tienen los bendecidos hoy? Y eso es lo lindo, que usted, fíjese, nos vemos algunos 2 veces y otros 1 vez a la semana, pero con otra persona no podemos compartir lo que nosotros creemos. Pues lo compartimos si se dejan, pero no, ¿verdad? Hay como rechazo, ¿verdad? Entonces, ¿con quién vamos a compartir? Pues con nosotros. Cada familia, me decía César hoy, cada dispensación o cada tiempo, cada doctrina tiene una familia. Y esta es la familia del Dios vivo. Entonces, ustedes y yo somos familia, somos la familia del Dios vivo, no la familia de la fe, sino la del Dios vivo. Entonces, eso es lo importante. Entonces, ¿con quién me voy a sentir yo bien? ¿Con usted? Con los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que qué lindo, Dios es preciosa, amada, cada vez estamos tomando un giro, pero precioso, un giro. Ahorita nos estamos alejando del resto, ¿verdad? Y cada vez va a ser más y más, porque no ve que vamos de gloria en gloria. El que se quede en la gloria, se quedó en la gloria. Lotería pasada no es pagada. Usted tiene que estar en la gloria en la que nosotros vamos, ¿verdad? Así que vamos a comenzar hoy. Los que estuvieron el miércoles ya vieron que no hubo ya calqueo de Jesucristo hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene un tiempo, y el tiempo terminó por cuanto ahora es el Dios vivo el que está dando la doctrina para revestir a los dioses. Así es que solo estamos viendo el clip y como que hubo paz porque todos sintieron sabroso, ¿verdad? Porque como que 2 enseñanzas ya, algunos me decían ya no van, sí, pero todo tiene un tiempo. Y Dios es el que lleva esto, el Dios vivo, y entonces nosotros sometidos a lo que Él quiere. Eso es lo importante. Pero cuando Él quiere, entonces suceden las cosas como de acuerdo a lo que Él quiere, ¿verdad? Así que vamos a ver el clip, por favor. Entonces, el apóstol Pablo siempre llevaba ese sentir de ir adelante a la perfección, de sacar los rudimentos. La idea que tú dejas los rudimentos de la doctrina de Cristo no es para decir tengo una nueva doctrina, es para que puedas darle ejercicio a los sentidos y que tú puedas crecer espiritualmente, llegando a la estatura de un varón perfecto, porque ya tú has sido perfeccionado, tú has sido alumbrado, tú has sido sellado, tú has sido santificado, justificado, perdonado. Ya todo ese paquete es tuyo, esa es tu posición. Y entonces sellado con el espíritu de vida en Cristo Jesús. El sello es el espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2. Te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si ese espíritu es el que está dentro de ti, debes darle buen uso. El espíritu de vida en Cristo Jesús es el que ha sellado nuestras mentes para servirle al Dios vivo, para llevar fruto, fruto, más fruto y mucho fruto.
¿Y cómo hacemos eso? Entendiendo el espíritu que mora en nosotros. En ti hay un espíritu que, si lo atiendes bien y trabajas bien en tu huerto, de ahí la semilla que tú vas a llevar va a obtener sanidad, va a obtener beneficios espirituales, va a obtener finanzas, va a estar en salud, porque el espíritu que está en ti es el espíritu de vida. Por eso Jesús de Nazaret una vez dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Y ese espíritu ya está en tu espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Uno, ya no dos. Qué precioso, ¿verdad? El que se une al Señor, un espíritu. Y él lo que está narrando ahí en poquitas palabras es el proceso que hemos llevado. Fíjese cómo comienza él. Él dice que comienza diciendo que no hay que cambiar de doctrina. Hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Jesús, de Cristo. Pero él está hablando ahí de Jesús de Nazaret. ¿Y qué fue lo que hizo él? Pues dejar esa doctrina de Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para estar en la doctrina de Jesucristo hombre, que era la gracia. ¿Sí? Pero después, cuando él termina de hablar de eso, ahora está hablando del espíritu. Del espíritu. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que le da vida. Entonces, ese es el proceso que nosotros llevamos hasta llevarnos al espíritu. Solo que ahora, como nosotros ya recorrimos la gracia, ahora tenemos que dejar la doctrina de Cristo. Ya no solo de Jesús de Nazaret, sino la doctrina de José Luis. ¿Para qué? Para darle paso a la doctrina de la transformación. Porque la doctrina de Jesús no era la misma doctrina de José Luis. De Jesús de Nazaret no era la misma doctrina de Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret era siervo de la circuncisión. La doctrina de él era la ley. La doctrina de Jesucristo hombre era la gracia, pero los dos eran Jesucristo. Por lo tanto, ahora nosotros dejamos los rudimentos de la doctrina, los rudimentos. La doctrina en sí, que es espiritual, esa no la dejamos porque esa no sirve. Solo acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Qué lindo, precioso, ¿verdad? Bien, dioses, vamos a pasar no a la siembra. Vamos a dejarla para el último. Y ahora vamos a pasar directamente al tema, que es un tema precioso. Así es que vamos a avanzar. El tema de hoy se llama el género carne. Diga género carne. Muy bien. Será importante estudiar este tema, por supuesto. Fíjese que la Biblia, y hoy vamos a comprender clarito lo que es el género carne. La Biblia nos habla de dos tipos de carne. Diga, dos tipos de carne. Sí. La carne como un cuerpo, ese es uno. Y nos habla de la carne como un género o doctrina. Entonces, note bien que hay dos géneros, ¿verdad? Por eso es la confusión que existe actualmente, se debe a que son muchos los que no, incapaces de diferenciar estas dos carnes. Y entonces, cuando hablamos de la transformación, que se quitó la carne, inmediatamente nos miran. ¿Y qué nos miran? El cuerpo, ¿sí? Y entonces ellos dicen, qué ridículos estos lo que hablan, ¿verdad? O sea, ¿cómo pueden decir que les quitó la carne
si ahí la tienen, porque ellos están viendo el primer tipo que hay de la carne, que es el cuerpo. Está aquí conmigo, pero no el género. Lo que se quitó fue el género carne. El cuerpo no se quitó, solo que al quitar el género, el cuerpo entra en una nueva etapa de gloria. Eso es todo lo que ocurrió. Es que mire, déjese de fantasear y que va a salir volando. No, es aquí en su mente. De su mente saldrá la transformación de su cuerpo, dice. Muy bien, entonces, esto es lindo, ¿verdad? Entonces, por eso es que a ellos les parece ridículo. Entonces, vamos hoy con el primer tipo, para que usted se dé cuenta el tipo de carne como un cuerpo. Y vamos a ver Génesis en el capítulo 2. Génesis en el capítulo 2, verso 23. Muy bien. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mí. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Qué está diciendo Adán? Bueno, yo tengo un cuerpo de carne, y entonces de ahí fue tomada mi esposa, y entonces hombre y mujer los crió. Entonces aquí podemos ver el cuerpo de carne, ¿sí? Muy bien. La carne como cuerpo. Génesis capítulo 3. Vamos a ir a Génesis en el capítulo 3, versos 9 y 11. Dice: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces, fíjese, pues, Dios creó un hombre con un cuerpo de carne para manifestar sus emociones, para que el hombre manifestara emociones. Adán, al cometer el pecado, se le manifiesta en su cuerpo de carne. ¿Qué se le manifiesta? Miedo. Antes no tenía, porque no había pecado. Cuando pecó, inmediatamente se le manifiesta entonces miedo. Se le manifiesta y se da cuenta que se ha separado de Dios. Y le da también vergüenza. Entonces, ese es el primer cuerpo de carne. Una carne con un cuerpo que tiene emociones. ¿Sí? ¿Usted tiene emociones hoy? Sí. O sea que no fue destruido ese cuerpo. Lo que fue destruido fue el género. Muy bien. A eso vamos a ir avanzando. Vamos a ver Lucas 24. Lucas en el capítulo 24 y verso 37 al 39. 37 al 39. Dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Quiere decir que Jesús de Nazaret participó de esa carne, de ese cuerpo de carne y huesos. Pero usted nota una diferencia, que él vino en semejanza de carne de pecado. O sea, traía un cuerpo y traía una carne, pero diferente. Era solo la manifestación de esa carne con emociones. Porque Jesús dice que pase de mí esta copa, le dijo, ¿verdad? Que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, pero que pase. ¿Qué le dio?
Miedo. Cuando está en la cruz también le dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso que lo había abandonado? Él sabía en el conocimiento que iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, dice, ¿por qué me has abandonado? O sea que comenzó a manifestar las emociones. Jesús tenía esas emociones, pero no tenía género carne. ¿Por qué? Porque no había pecado. Estamos ahí, está entendiendo. Poco a poco vamos a ir. Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno. La carne como un género, como doctrina. Género viene de muchos. Por ejemplo, el género masculino es uno. No, ¿cuántos son? Muchos. Todos los hombres. El género femenino. Entonces, género viene de muchos. Pero para llevar a muchos a un género de carne, tenía que venir una doctrina. Porque ¿cómo se iba a llevar sin doctrina a muchos a entender? Porque Adán, fíjese, Adán porque tenía emociones, entendió que le había fallado a Dios. Sin embargo, ahí no había ley. ¿Qué ley lo acusaba a él? Él solo se acusó las emociones que tenía, pero que ahí no había ley. Entonces vino la ley de Moisés y entonces en esa ley entraron todos, porque ahí sí, vino una ley, vino una doctrina en donde les dijo lo que era pecado. Y entonces todos se vieron así. Entonces ahí entró el género carne. Y ese es el género carne que iba a ser quitado después. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir. Con la doctrina de la ley aparece el género diablo, Satanás. Y lo que es lo mismo, el género carne. Lo mismísimo. Juan 6, versos 54 al 58. Juan 6. Vamos a ver dónde apareció esa doctrina. O esta otra doctrina que venía a ser, a quitar lo que hizo la ley. Vamos a ver. 54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjese, usted ahora entiende que era comerse la carne de Jesús. No era que lo crucificaron y amaneció ahí el cuerpo y todos agarraron un pedacito para comérselo. ¿Qué era lo que venía? El que come mi carne y bebe mi sangre. Una doctrina que venía, comenzaba a nacer una doctrina. Sigamos leyendo, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá ¿qué? Eternamente. Una doctrina que nos iba a llevar a vivir ¿qué? Eternamente, y que nos iba a resucitar posteriormente, ¿verdad? Y nos resucitará en el último día. Muy bien, entonces aquí vemos que estaban haciendo una doctrina que era para el cuerpo carnal, un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado. Esta doctrina la iba a predicar Pablo y era la gracia. ¿Sí? Esa doctrina era la gracia, cuya misión, entonces, ¿para qué era la doctrina? Para la carne. ¿Cuál era la misión de la gracia? Bueno, destruir todo el conocimiento humano apartado de Dios, generado por la ley y sus mandamientos, que era el género carne. La ley dio paso al género carne. Y la gracia da paso al comienzo de una doctrina que iba a llevar a destruir ese género carne
y a darnos una nueva vida con el Dios vivo en la transformación. Ese es el proceso que hay, pero lo vamos a ir viendo. Entonces, el género carne tenía que ser destruido. ¿Cómo? A través de 3 cosas que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esos son los 3 pasos que destruyeron el género carne. Entonces, Jesús como camino de unos muertos, porque ahí estaban muertos al pecado, ¿sí? Entonces Jesús como camino de unos muertos que resucitarían al final del proceso, como Él también resucitó. Muy bien. Perdón. Jesús como verdad. La verdad. ¿Cuándo oyó usted la verdad? Cuando vino José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, nos daría la doctrina que llevaría a la destrucción de la carne como género. Y Cristo Jesús, ¿se recuerda qué es Cristo Jesús? Es una posición. Y Cristo Jesús como la vida, la transformación que nos llevaría al conocimiento del Espíritu, ya sin género carne, sin carne. O sea, con cuerpo, con emociones, pero sin género carne. Muy bien. Entonces, fíjese, la ley, por ejemplo, condenaba el pecado. Entonces, las personas no pudieron cumplir la ley porque la ley los mató, porque no se podía. Entonces, ellos pecaban con mala conciencia. En la gracia, ¿qué pasó? Pues siguieron haciendo lo mismo, solo que sin mala conciencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la gracia quitó la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya? Para llevarnos entonces ¿a dónde? A la transformación. Ahora, la semana pasada, usted se recordará del clip. ¿Se recuerdan del clip ustedes? Donde Jesucristo hombre fue claro, dijo: la gracia no es para salvar tu espíritu, sino para salvar tu carne, hasta llevarla a la transformación. Entonces, la gracia no era un conocimiento para el espíritu porque la carne estaba presente. La gracia era un conocimiento para que 2 cosas, 2 géneros que habían en ese tiempo en la gracia, porque sí apareció el género espiritual. ¿Por qué? Porque vino la enseñanza espiritual, pero con el género de carne. Entonces, José Luis de Jesús tenía los 2 géneros: el género carne y el género espíritu. Muy bien. Entonces, vamos a ver Romanos 7. Romanos en el capítulo 7. Romanos en el capítulo 7, verso 18 al 25. Verso 18 al 25. Dice así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que la gracia vino para destruir la ley, para destruir la carne. La gracia para eso fue que vino, pero era al final, no era al principio. Al principio lo que se desarrolló fue un encuentro
entre la carne y el espíritu. Antes no había encuentro de nada. ¿Por qué? Porque la carne gobernaba todo. Pero al venir un conocimiento espiritual comienza a chocar. Comienza a chocar para que no haga lo que quisiera. Y comienza a haber una lucha fuerte. ¿Que quién ganó siempre? La carne. La carne, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál era el problema de él? El cuerpo de muerte. ¿Quién me librará? Pues cuando venga Jesucristo hombre, el que aclarará todas las cosas. Pues entonces cuando Él viniera, entonces Él lo iba a librar, pero lo iba a librar en su muerte. Muy bien, entonces Pablo nos presenta esto y él tiene una confusión porque tiene un cuerpo, un género carne y el género espíritu. Entonces, lo mismísimo fue manifestado en la vida de Jesucristo hombre. Antes, durante y después. Entonces, vamos a ver Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 23. Digo pues, como quien dice, digo pues, así debería ser, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, digo pues, así debería ser. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero no se podía. Por eso él dice, digo pues, tenemos que andar de acuerdo al espíritu, pero acuérdense que tenemos carne, ¿verdad? Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Cómo están? ¿Qué es manifestación? Es la presentación pública de algo. Entonces, y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Por eso se acuerda que Jesucristo hombre decía que eran como dos perros, dos perritos. Uno malo y uno bueno. ¿Qué manifiesta el malo? Pues lo que está acostumbrado a morder, ¿verdad? Y el bueno, pues lo espiritual. Entonces, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese pues. Entonces usted me va a decir, ya vio, por eso no hay que practicar eso. Está hablando en el tiempo de la gracia. Los que practican estas cosas no van a heredar. Cuando llegue la transformación no van a heredar el reino de Dios. ¿Y quién podría dejar de practicar eso? Mencióneme alguno. Comencemos con Jesucristo hombre. Pues para irnos al tope de una vez, ¿verdad? Sí, para no andar por las ramas. Menciónenme. Las practicaba. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo de carne. O sea, todos practicaban eso. Y entonces eso quiere decir que el que se quedó en la gracia está practicando eso y no puede heredar. ¿Por qué? Porque en la gracia no ha muerto la carne. Y como es un conocimiento, entonces para que muera tiene que estar escuchando. Entonces, este era el estado que nosotros teníamos en la gracia. Éramos llevados y guiados. Claro, la enseñanza nos llevaba
Así que la carne era un género que nos hacía manifestar sus obras. ¿Y quién no las practicaba? Usted puede decir, yo nunca adulteré, yo nunca tuve. Pero si ahí, mire pues, aquí todos los perros son iguales. Aquí dice pleitos, iras, envidias, inmundicia, hechicerías, celos. O sea que no es uno. Si no tenía un perrito, pero que que se le manifestaron los perritos, se le manifestaron los perritos. Porque todos practicábamos eso. De una u otra forma, todos. ¿No ve que se armó un salpa afuera que se armó en la gracia? ¿Cómo? Por eso la gente decía, ¿cómo puede ser que ellos están diciendo que son dioses y miren lo que andan haciendo? Claro, y no podían heredar. Y mientras sigan ahí, no pueden heredar. ¿Por qué heredamos nosotros? Porque nosotros no podemos practicar eso. ¿Por qué? Porque ya no hay carne. Entonces dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Perseveraremos en la carne para que el espíritu abunde. No, porque los que fuimos muertos a él, ya no hay carne, fue muerta, se terminó. Entonces, ¿cómo podemos vivir en eso? Fíjense qué importante lo que estamos hablando hoy. Fíjese lo importante que nosotros estamos hablando hoy, porque los que practican eso no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y qué dice en primera carta a los Corintios? Que dice que ni carne ni sangre ¿qué? Heredan. Y no es lo mismo. Si están en la gracia, tienen la carne todavía, porque así dice Pablo. Pablo ya estaba en la gracia. José Luis de Jesús estaba en la gracia. Los que hoy están pasando las enseñanzas de la gracia están en la gracia. Entonces, ¿qué están? Están peleando dos perros todavía. En usted ya no pelean. Usted ya no tiene. No pueden. ¿Verdad? Si alguien se zafa por ahí, es por razón de que ese cuerpo tiene una memoria o tuvo una memoria de lo que vivió, pero la doctrina lo tiene que llevar a entender que es un espíritu. Y si es un espíritu, tiene que salir de eso porque tiene que vivir conforme al espíritu. Y eso la posición va a llevarlo a una condición espiritual. Pero lo primero para que eso suceda es creer que usted ya no tiene carne y usted no está practicando nada. Fíjese bien, era exactamente lo mismo. Usted diga que es rico y a veces no tenía ni para el taxi, para algo, para comer. ¿Sí? ¿Y qué le decía Jesucristo, hombre? Usted confiéselo, es lo mismo. Usted ya no tiene carne, el género carne, no el cuerpo de carne. El cuerpo de carne lo sigue teniendo, con emociones, con sentimientos. Pero el género carne, lo que lo condenaba, fue destruido. Eso ya no existe aquí. Por lo tanto, usted ya no puede estar practicando nada de eso. No puede. ¿Verdad? No puede. O sea, yo no le estoy diciendo que alguno no pueda estar haciendo algo, pero no puede. Eso ya terminó, la carne terminó. Solo hay que aprenderlo. Solo hay que ser llevado por la doctrina. Solo hay que tomar la doctrina, que esa doctrina lo va a llevar a lo que dice. Usted ya no tiene carne. El género carne fue destruido. Usted ya no está muerto. Usted está vivo para Dios. Dios mío, lo que pasa es que el cuerpo, como le digo, esa información lo quiere hacer ver como que usted no tiene. Y entonces por eso viene, y tal vez si oyéramos más, ¿no será que si oímos la gracia? Tal vez
porque es que me da pena dejar todo eso. Bendecidos, nosotros aquí no estamos jugando. ¿Qué le decía Jesucristo hombre si no dejaba la ley usted? ¿O qué dice Gálatas? Que todos los que no, que participan de la ley están bajo maldición. Entonces, es lo mismo. Usted tiene que... Eso, la gracia fue espectacular, si la gracia lo llevó hasta donde está, pero no puede volver ahí. ¿Y cómo? Entonces es como estar en el desierto. Mire, el pueblo de Israel dio vueltas ¿por qué daba vueltas? Porque le gustó el caminito anterior. Entonces llegaban. ¿Por qué no pasaron ahí? Dice que 40 años llegaron. ¿Por qué no pasaron? Porque les gustaba el caminito que ya tenían. Que ahí se sentían seguros. Ay, sí, que el apóstol los cuidaba, los amaba. Sí, sí, pero eso ya no va. Terminó el cuerpo. Fíjese, y solo José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, fue el único que sí tuvo que destruir el cuerpo de carne. Él no solo le puso fin al cuerpo de carne, sino al género carne en él, el único, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso quiere decir que usted no está para hacer eso en este momento, porque en este momento usted está con este cuerpo sin género carne, por lo que hizo él. Pero él está así, porque así va a estar usted también. Cuando este poder aquí mueva el cuerpo de acuerdo a lo que tiene aquí. Porque el cuerpo tiene sentimientos, emociones buenas y malas, pero de acuerdo a lo que usted lo esté gobernando, como ya no lo gobierna una carne, usted su cuerpo va a comenzar a jalar ¿para dónde? Para el perrito bueno. El ser espiritual. El diosao. Vamos a ver qué tengo por aquí más. Mientras había género carne, no podíamos heredar. Si hay género carne, no se puede heredar. Hasta que fue quitado, entonces ocurre la transformación, que era lo que predicaba Jesucristo hombre. ¿Él qué era lo que predicaba? La transformación. Y sí, lo más importante para él era la transformación. Si la transformación no llega, se van a burlar de nosotros. Pero la transformación llegó. En ese momento obtenemos la entrada al reino de Dios y heredamos inmediatamente. Y ahora somos esa iglesia que dice Pablo, la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Por qué justos? Porque la justicia fue la muerte de Jesucristo hombre, que nos quitó la carne. Y entonces ahora somos ¿qué? Espíritus. A Dios el juez de todos, la congregación de dioses. La carne ya no se enseñorea de nosotros porque ya no tenemos carne. Así es, Dios es preciosa más. ¿Está clarito ahora? Está clarito. Si le preguntan a usted, ¿y usted por qué? Si usted tiene carne, ¿por qué dice que no? No, yo no tengo género carne. Carne, cuerpo de carne, sí tengo. Pero no género carne, que fue lo que me quitó Jesucristo hombre cuando murió. Él se la quitó y me la quitó a mí. Ahora soy un espíritu justo, hecho perfecto. Soy un Dios poderoso en esta tierra. Y disfruto la abundancia de la herencia y vivo de acuerdo al poder espiritual que hay en mi vida. Dioses. Vamos a ir, ya me estaba... Ya la costumbre ya me iba a sentar, pero vamos a ir al consejo para la siembra. Qué lindo, ve cómo nos lleva el Dios vivo. ¿Usted cree que una persona humana, ¿sí? ¿Usted cree que una persona humana puede desarrollar una doctrina haciéndola pasar como que es de Dios?
No, este es el poder de Dios y Él es el que lleva esto. Así que fíjese que esto ¿sabe cómo es? Para terminar, así como Josué, ¿qué le dijo? Moisés era Dios para el pueblo, ¿eh? Moisés era Dios para el pueblo, dice. Era Dios. Llegó a la tierra prometida, pero no entró. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Levántate, mi siervo Moisés ha muerto, tú vas a pasar a ese pueblo. Entonces no fue Josué. Josué fue el que los pasó, pero con el poder de Dios. Es lo mismo hoy. Nosotros como hombres no estamos haciendo nada más que lo que Dios nos tiene haciendo. O sea, que no esté viendo nada diferente, pero el que está enseñándole es el Dios vivo. Así es que de eso sí tiene que cuidarse. De nosotros no. Sino de no obedecer ¿a quién? Al Dios vivo. Vamos a Gálatas, pues, y con esto vamos a sembrar con gozo. Dejamos, ¿por qué Dios ha querido cambiar un poco el orden? Porque Jesucristo, hombre, siempre hizo la siembra antes. Pero es que cuando usted va a leer ahorita, inmediatamente va a entender. ¿Estoy sembrando con el género carne o con el género espíritu? Y ahí lo va a entender. Entonces, por eso lo dejamos para después, porque oída la enseñanza no es para que dé más, no, es para que entienda lo que está haciendo en la siembra. Va, entonces vamos, pues Gálatas 6, 8 al 10. Gálatas 6, del 8 al 10. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué carne está hablando aquí? El género carne. Porque ahora ya sabemos que el que siembra para el género carne, de su carne, ¿qué va a heredar? ¿Qué puede heredar? No puede heredar en corrupción si sigue en la carne. Entonces dice, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. ¿Usted para quién está sembrando? ¿Y qué está segando? Vida eterna. Pues está sencillo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjese bien, ¿por qué dice mayormente a los de la familia de la fe? Porque usted ya no es la familia de la fe. Usted tiene que hacerle bien a los que se quedaron, a la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de la fe? Los que están en la gracia. ¿Cuál es el bien que usted les tiene que hacer? Sacarlos de la carne, de la fe, para estar en el espíritu, heredando. Entonces, por eso dice mayormente a los de la familia de la fe, porque usted perteneció a esa familia, pero ya no pertenece. Así como ellos no deben de estar ahí. Ellos deben de salir a la familia del Dios vivo, a la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, fíjese, si allá se sembraba y se estaba sembrando corrupción, porque no había incorrupción todavía, incorrupción, no dijo José Luis, que lo corrupto se vista de qué. ¿Y dónde iba a suceder eso? En la transformación. Quiere decir que toda la siembra nuestra en la gracia fue en la carne. ¿Y qué heredamos? Corrupción. Eso no lo dijimos nosotros, soy José Luis. Jesucristo hombre. Y ahora entonces nosotros ¿para quién estamos sembrando? Bueno, para sacar de la carne a los carnales. ¿Qué les estamos sembrando? El evangelio, para sacarlos. Entonces estamos haciendo bien principalmente a la familia de la fe. Y si se aparece uno que no conoció a Jesucristo hombre, también le hablamos para sacarlo. Porque dice mayormente. Quiere decir que van a haber unos que todavía les vamos a dar. O sea, que no se avergüence de lo que está y siembre y disfrute la abundancia de la herencia. Dioses.
Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Dame mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Porque somos el gobierno de